Queridos todos, vamos a empezar con la presentación de Fernando Mujica sobre el proyecto FASAT Alfa y FASAT Bravo, las lecciones para el futuro. Esta es una webinar que está siendo grabado, así que va a ser enviado a todos después. Me imagino que al término de la presentación de Fernando podríamos hacerle preguntas y dar ese espacio para que podamos quizás compartir comentarios. Así que yo los voy a poner en silencio y Fernando va a estar en voz alta mientras dure la presentación. ¿Les parece? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Fernando. Ya, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Yo soy Fernando Mujica, soy ingeniero aeronáutico. Tengo un máster en ingeniería nuclear del MIT. Soy oficial en retiro de la Fuerza Aérea y mientras estaba en la Fuerza Aérea participé en el proyecto satelital FASAT Alfa. Y en esa condición, y bueno, además soy miembro de ACHIDE, así que en esa condición me pidieron que hablara sobre lo que pasó en el proyecto FASAT Alfa y FASAT Bravo, y de ahí para adelante ver qué lecciones podemos sacar para todos los proyectos y para el tema espacial futuro. En el año 1993, hace harto tiempo ya, la Fuerza Aérea, específicamente el que estaba en ese momento como nuevo comandante en jefe, que era Ramón Vega, inició el proyecto FASAT Alfa, que consistía básicamente en colocar el primer satélite chileno en órbita, instalar una estación de control en Chile y además formar un grupo de oficiales y empleados civiles de la Fuerza Aérea y de la Dirección de Aeronáutica, ingenieros aeronáuticos y electrónicos todos, con las capacidades para efectuar la transferencia tecnológica del tema espacial hacia nuestro país. Los planteamientos iniciales del proyecto del año 93 eran los siguientes. Debía colocarse un satélite en órbita en un plazo de 2 años. El satélite debía poseer capacidades de comunicaciones, de monitoreo de recursos terrestres y además llevar un experimento científico acerca de la capa de ozono. Estamos hablando de la época en la cual el tema de la capa de ozono fue súper trascendental en Chile. Y básicamente teníamos un problema porque el agujero de la capa de ozono básicamente cubría no solamente la Antártica, sino que también la parte sur del continente americano y por lo tanto casi toda la región de Magallanes. Y además la idea era contar con un socio tecnológico que permitiera diseñar y lanzar el satélite, además de traspasar el conocimiento tecnológico a los ingenieros chilenos. Habían 2 formas de hacer este tema. Uno era ir y comprar algo y lanzarlo, y lo otro era, que era la idea principal del general Vega, era que hubiera una transferencia tecnológica de manera de ir formando un grupo con una masa crítica de ingenieros y científicos en este tema. La búsqueda del socio tecnológico fue bastante complicada porque había que buscar a alguien que nos diera todas esas cosas que planteamos un poco antes. Y encontramos 3 opciones. Uno era una empresa estadounidense, Aeroastro, sin experiencia previa en satélites del tamaño que nosotros estábamos viendo, porque tampoco era algo que fuéramos a gastar
mucha plata. Y además ellos no hacían transferencia tecnológica, que ya con eso estaba bastante mal. Lo otro, había la UNAM-SAT. El UNAM-SAT era la Universidad Mexicana de la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Estaba construyendo recién su primer microsatélite tipo AMSAT. Y ellos querían trabajar con nosotros aprovechando con uno de los ingenieros del equipo que partió armando este tema. Viajamos a un curso a Estados Unidos, un curso sobre tema satelital, un curso corto, y a la vuelta pasamos a Ciudad de México a ver cómo estaba trabajando este señor, y en realidad era estaba recién partiendo, estaba en la misma situación que nosotros, por lo tanto no tenía tanta experiencia. Y finalmente llegamos a través de contactos del agregado aéreo en Inglaterra a la empresa SSTL, Surrey Satellite Technology Limited, que es dependiente de la Universidad de Surrey, con experiencia en 10 lanzamientos hasta ese momento y 3 programas de transferencia tecnológica con Pakistán, Corea del Sur y Portugal. Incluso cuando se hizo el primer contacto en Inglaterra, ellos estaban lanzando el primer satélite del programa portugués, y los coreanos del sur estaban lanzando el segundo satélite, que habían hecho una copia del primer satélite que habían lanzado con Surrey, un segundo satélite que estaban lanzando directamente ellos. Por lo tanto, la Fuerza Aérea, basado en eso y en todas estas razones, decidió trabajar con la empresa SCTL, considerando que lo siguiente: el diseño, la construcción, las pruebas y el lanzamiento del Fasat Alpha, la instalación y licenciamiento de una estación de control y rastreo de satélite administrada y operada por la Fuerza Aérea en Santiago, y el perfeccionamiento de 11 ingenieros de la Fuerza Aérea y de la Dirección General de Aeronáutica en cursos de máster en ingeniería satelital en la misma Universidad de Surrey. Básicamente, este es la carta GAN de cuál era la idea de las 3 cosas. El año 93 partía a fines del año, haciéndolo calzar con el año académico en el hemisferio norte, de tal manera que partieron los 3 primeros ingenieros al curso de máster y de esa manera tener adelantado el tema. Esos 3 ingenieros además iban a formar parte del equipo que iba a trabajar en el satélite. La estación terrena se trabajó durante el año 94 y la instalación se iba a realizar a principios del año 95. Y el microsatélite, la idea era empezar la definición el primer trimestre del año 94, desarrollar el modelo de ingeniería durante el mismo año y una vez probado, desarrollar el modelo de vuelo de tal manera de ser lanzado el satélite a mediados del año 95. Y de ahí para adelante la idea era tener el satélite operando, la operación orbital realizada en conjunto entre la estación que está en Santiago y la estación que iba a estar en el Reino Unido. El equipo de trabajo, que fueron los ingenieros que trabajaron en este proyecto, son estas 8 personas. Bueno, el que habla, que estaba a cargo del proyecto y además del experimento educacional, el ingeniero electrónico, el comandante del grupo de la Fuerza Aérea,
María Orancibia, a cargo del experimento de las cámaras, el ingeniero Marcelo Chener, que además también es socio de Achide, a cargo del sistema de radiofrecuencia, el ingeniero aeronáutico Rodrigo Suárez, a cargo del sistema de determinación de actitud y de todo el tema mecánico del satélite, que también es miembro de Achide y es el tesorero. El empleado civil, ingeniero electrónico de la Fuerza Aérea Álvaro Valenzuela, que estaba a cargo del experimento del monitoreo de la capa de ozono. Nuestro presidente de Achide, don Héctor Gutiérrez, que estaba a cargo del experimento de transferencia de datos. Ingeniero electrónico de la empleado civil de la Dirección de Aeronáutica. Don Juan Gatica, también ingeniero electrónico y empleado civil de la Dirección de Aeronáutica, que también es miembro de Achide, está a cargo del sistema de potencia y del experimento de navegación del FASAT. Y finalmente, don Ramón Salgado, que también es ingeniero electrónico, empleado civil de la Dirección de Aeronáutica, a cargo del experimento de un disco duro de estado sólido y de los sistemas de computadores de a bordo. Aquí está la foto típica que nos sacó el jefe el profesor Martin Sweeting, que él era el cerebro detrás de Surrey Satellite. Además era muy buen fotógrafo. Y aquí aparecemos los 8 ingenieros chilenos, más el que está en la parte de atrás, al fondo, a la mano derecha, está Víctor van der Sel, que era un ingeniero que era el jefe de proyecto por parte de Surrey Satellite. El satélite en general era un satélite, una plataforma modular definida por Surrey, una plataforma modular llamada UOSat de Universidad of Surrey Satellite, probada en 10 misiones anteriores. Muy, muy eficiente para construir y desarrollar. El satélite fue construido en Surrey por un grupo conjunto de ingenieros de la Fuerza Aérea y de CCTL. Para efectuar la transferencia tecnológica, lo que se hizo fue asignar un ingeniero chileno a cada ingeniero de Surrey y se trabajaba en conjunto. El FASAT Alpha, la idea fue lanzado finalmente desde el cosmódromo ruso de Plesetsk, que queda en la parte norte de Rusia, como carga secundaria a bordo de un cohete ucraniano, Ciclón, el 31 de agosto del año 95, en una órbita circular de 650 kilómetros y 82,5 grados de inclinación. Iba como carga de secundaria del primer satélite ucraniano, como Ucrania como país independiente nuevamente, digamos. El satélite era un cuerpo de 60 centímetros de alto y era un paralelepípedo de 60 centímetros por 35 y 35 centímetros de ancho el satélite. Y tiene un boom que se abría una vez que estaba en el espacio, de 6 metros de largo, que permitía estabilizar el satélite de manera que la cara donde estaban las cámaras estuviera permanentemente apuntando hacia la Tierra. Como un antecedente interesante, uno de los satélites que hizo Surrey el año, cuando se lanzó aproximadamente el año que estábamos nosotros ahí, para el Departamento de Defensa de Francia, el CERIS, sufrió un daño con
con una basura espacial que le dañó y le cortó el boom espacial y quedó completamente, no dañó el satélite en sí, pero lo dejó sin poder apuntar las cámaras hacia donde ellos querían. El peso del satélite era 50 kilogramos, tenía una alimentación eléctrica basada en 4 paneles solares de arsenuro de galio, tenía transmisión en UHF, el downlink, y recepción en VHF. Aquí lo que quiero mostrar es cómo estaba adentro. Esta parte de acá, a ver si lo puedo, esta parte de acá era la plataforma de observación terrestre, es la que cuando está en vuelo está apuntando hacia la Tierra, y acá van las antenas, un juego de antenas. En esto también van los componentes para medir la posición hacia el Sol. Debajo de eso, en la primera capa de experimentos van las cámaras y además las cámaras del experimento de ozono. Aquí también están dibujados unos de los paneles solares. Y además, detrás de los paneles solares, iba unas bobinas que permitían el manejo de la rotación del satélite. Después venía una serie de bandejas, 3, 6, 8 bandejas, que los voy a mostrar después, que permitían en cada uno de ellos ir colocando los experimentos que correspondían. Y en el espacio entre ellos iba toda la cablería que va trabajando entre cada uno de ellos. Después venía el sistema de separación, que vamos a hablar un poco más adelante, que fue el que falló lamentablemente cuando se hizo funcionar. Vamos a hablar de eso un pelito más adelante. Y finalmente venía el boom que estabilizaba el satélite, como les contaba yo, en el campo gravitacional terrestre. Aquí, básicamente, la disposición interna del satélite, están todos los experimentos que corresponden, desde las antenas de VHF de downlink arriba, en realidad la dirección de la Tierra es hacia abajo, pero así en esta posición es como se lanzaba. Aquí esta es la parte que se afirma al lanzador. Están las baterías acá, los receptores, los transmisores, el sistema de potencia, el sistema de telemetría y comando, los dos computadores, un computador de 386 y uno 186, el experimento de transmisores DTE, unos transputadores, y en esta bandeja iban dos experimentos importantes, uno de una instalación de un GPS y un experimento que se hizo con la gente de Lockheed Martin. Lockheed Martin se acercó a nosotros y ellos querían que nosotros probáramos en el espacio un disco duro de estado sólido, igual al que hoy día están instalados en casi todos los nuevos computadores, ¿ya? Y básicamente lo que ellos querían era probar que si este disco permitía o no guardar la información en forma permanente, y evitando los saltos que se producen con todos los rayos cósmicos que hacen normalmente generar algunos problemas.
El GPS acá era bastante distinto al que van en los aviones, por ejemplo, que van a una velocidad bastante menor a la que vuela, y era básicamente lo que nos iba a permitir saber la ubicación del avión. Y después, perdón, del satélite. Y después venía el sistema ADSS, que es el sistema de ubicación. Y al final estaba la plataforma de observación terrestre con las cámaras y los sensores y cámaras para el tema del experimento de ozono. El lanzador se negoció con la gente de la empresa Yuzhnoye, y la idea era lanzarlo con un cohete Ciclón, un cohete de combustible líquido, fabricado por esta empresa ucraniana, que estaba ahí fabricando cohetes desde el año 1977. Este es un cohete que partió seguramente como un misil intercontinental y tenía 90 lanzamientos a la fecha, con una razón de éxito del 98,8%. Esta foto de acá es una foto real del lanzamiento del FASAT. El lanzamiento, como decía yo, se realizó desde el cosmódromo de Plesetsk, que está ubicado a 63,8 grados de latitud norte y a una longitud de 40 grados este. Fue el primer lanzamiento civil de un país extranjero, considerando extranjero tanto a Ucrania como a Chile, en ese cosmódromo. El satélite principal donde iba acoplado el FASAT Alpha era este satélite, el Sich-1 ucraniano, fabricado por la misma empresa Yuzhnoye, que era el primer satélite del programa espacial ucraniano. Era un satélite de prospección terrestre basado en el satélite soviético Okean, se escribe. E iba a tener una vida útil de 1 año. El satélite ucraniano sigue girando alrededor de la Tierra, en todo caso. Y básicamente nuestro satélite, que está acá, se le instaló una plataforma, y en el boom principal del satélite ucraniano, voy a volver para atrás para mostrarlo, que es este de acá, ahí al lado se corrió hacia un lado, y al lado de este se hizo una plataforma para instalar nuestro sistema de separación. Vamos a hablar un poco de los experimentos que llevaba el FASAT Alpha y que después también llevó el FASAT Bravo. Después que falló el sistema de separación del FASAT Alpha, el satélite estaba asegurado, y se aseguró desde el momento del lanzamiento hasta el momento de la separación. Como no se separó, la empresa de seguros pagó lo que correspondía. Y hubo menos trámites para hacer que cuando uno tiene un accidente en auto, digamos. Se demoraron bastante menos, tuvimos que informar nomás que lo que había pasado. Básicamente las cargas útiles experimentales eran el experimento de monitoreo de la capa de ozono, lo llamamos OLME, el experimento de transferencia de data, llamado DTE, el sistema experimental de imágenes terrestres, un experimento de navegación con el GPS, la unidad experimental de almacenamiento de datos de estado sólido, y un experimento educacional. Básicamente el experimento de la capa de ozono estaba basado en la medición de la intensidad de la radiación ultravioleta dispersa en la atmósfera,
que era en una banda de longitudes de onda cercana a los 300 nanómetros. Y se demostró que sometiendo estas mediciones a un procesamiento adecuado, era posible determinar la cantidad total del ozono en un amplio sector geográfico, a altitudes sobre los 25 kilómetros. Este rango de altitudes en una especial era bastante importante por cuanto se producía el mayor impacto de la disminución de esa capa de ozono. Nosotros estábamos intentando medir la capa de ozono en el hemisferio sur, por supuesto, porque en el hemisferio norte, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea de la época tenían algunos satélites que medían allá. En el hemisferio sur no había nadie que estuviera midiendo eso en ese momento. Consistía en dos aparatos el experimento. Las cámaras OVI, que obtenía imágenes ultravioleta, y con detectores CCD especiales para las frecuencias que se quería analizar. Y los OMAD, que eran unos fotodiodos ultravioleta, que conectados al sistema de telemetría permitían apoyar el monitoreo de la capa de ozono. En un diagrama bastante sencillo, la idea era que uno medía el rebote de la radiación ultravioleta entre los 300 nanómetros. Y eso era lo que permitiría medir el espesor y el tamaño de la capa de ozono. Aquí ven ustedes que en realidad nosotros dimos vuelta, en el dibujo dimos vuelta el mapa mundi, porque lo que estábamos haciendo obviamente medirlo en el hemisferio sur. Eso era lo que queríamos hacer. Este experimento era bien importante, y tanto es así que un mes antes del lanzamiento, la Fuerza Aérea firmó con la NASA en Estados Unidos un convenio en el cual íbamos a compartir los datos producidos recogidos en el satélite para que para que los pudiera usar la NASA. El experimento de transferencia de data era básicamente un experimento de comunicaciones, sin comunicaciones verbales, sino que solamente transferir data, considerando el modo guardar y entregar, store and forward, ya que obviamente para un observador terrestre el satélite pasa de 10 a 15 minutos en cada pasada, y dependiendo de la altitud iba a pasar de 4 o 6 veces al día por el mismo punto. Iba a tener dos segmentos, un segmento espacial a bordo del satélite, con dos receptores redundantes, un programa de procesamiento digital y el arreglo especial de antenas que tenía. Y el segmento terrestre, la idea era desarrollar transferencias entre dos estaciones terrestres, recolectar datos de un lado y llevarlos al otro. Hay que considerar de qué estamos hablando en la época. Estamos hablando casi 25 años atrás, y obviamente había lugares en el país que no tenían una buena comunicación con el resto del país. Entonces la idea era tratar de enviar esa información, sí, para, por ejemplo, conectar estaciones meteorológicas que a su vez pudieran transmitir esta señal a través del satélite a estaciones más en otra parte del país. El sistema experimental de imágenes terrestres, el FASAT Alpha tenía dos cámaras, una de campo angosto y otra de campo amplio. Estaban colimadas las dos en la misma dirección. La cámara de campo amplio tenía una resolución similar a la de las cámaras del experimento de la capa de ozono, y la de campo angosto tenía una resolución de 200 metros. Vuelvo a decir, 200 metros de resolución en un satélite de este tamaño era un gran avance hace 25 años. Ambas cámaras estaban ubicadas en la plataforma de observación terrestre, y el proceso de toma de imágenes se iniciaba cuando en las órbitas previstas se determinaba qué posición terrestre se iba a fotografiar, y se le ordenaba al satélite que activara las cámaras y en las coordenadas precisas. La fotografía de campo amplio permite en general determinar el área en que fue tomada la fotografía, y la fotografía de campo angosto, que está colimada en la misma dirección, permitía una mayor precisión de la zona fotografiada.
aquí tengo unas cámaras tomadas por otro satélite de la serie de Surrey, en el cual se puede ver en la cámara amplia acá, en la zona de, aquí está Chipre, aquí está Israel, la península del Sinaí, y la cámara de campo angosto, que está tomada en este rectángulo blanco, está aquí a la derecha, y aquí está el mar de Galilea. Entonces, estas eran las imágenes que se podían obtener en esa oportunidad. Monocromático, por supuesto, si esto es todo un tema del tipo de CCD que uno quería instalar y los procesamientos, etc. El experimento de navegación con el GPS permitía determinar la posición del satélite utilizando la constelación de satélites GPS. Esta capacidad permitía una cierta autonomía respecto de los parámetros orbitales que uno obtenía del Comando Espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Hay que considerar también que un poco antes del lanzamiento, no sé, a lo más 5 años antes, Estados Unidos había liberado el sistema GPS sin el error introducido que daba a quien no fuera miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hoy día el GPS se usa para todo, pero en ese tiempo, digamos, hace 30 años atrás, era solamente de uso militar para Estados Unidos. El experimento contaba un receptor especial para uso en el espacio, básicamente por el tema de la velocidad del que volaba el satélite. La unidad experimental de estado sólido era una unidad de almacenamiento de 2 gigabits o 256 megabytes. Hoy día parece para la risa, pero es lo que es. Basada en una tecnología que no estaba disponible comercialmente aún de memorias apiladas. Cada sistema del FASAT podía accesar y utilizar esta memoria para poder usarla y a su vez y de esa manera almacenar la información de los experimentos de la capa de ozono y de imágenes terrestres. Lo importante es que podíamos almacenar 600 imágenes de una vez, sacar las imágenes y después en el siguiente pasada por la estación de control, bajarla, digamos. La idea del experimento educacional no era una carga física separada, sino tenía como objetivo primario involucrar a los colegios en Chile a comunicarse con el FASAT Alpha. Esto estaba basado en los experimentos educacionales que los satélites tipo AMSAT, los primeros satélites amateur que salieron, tenía. Y básicamente el experimento, la idea era ver cómo se transfería la data y a través del procedimiento digital producir una telemetría que podía ser recibida por receptores terrestres de bajo costo y un computador personal. La idea es que los alumnos de los colegios pudieran recibir la data y empezar a ver cómo se comportaba, digamos, no sé, la temperatura del satélite, la posición, etc. El beneficio, en realidad, del currículum para los estudiantes era que podían traquear el satélite con el consiguiente estudio básico de mecánica orbital, el estudio de las comunicaciones del satélite y análisis de la telemetría relativa a los parámetros eléctricos y termodinámicos. El satélite FASAT Alpha fue lanzado el 31 de agosto del año 95, pero debido a los problemas de especificación de los pernos separadores, quedó atascado el satélite madre con que fue lanzado. Con los recursos recuperados del seguro, se construyó una réplica del FASAT Alpha, llamado FASAT Bravo, que fue lanzado exitosamente el 10 de julio del año 98.
el cual operó desde esa época por 3 años hasta el año 2001, acumulando más de 13.000 órbitas y cumpliendo los 3 años de vida útil para lo cual fue diseñado. Ahora, ¿por qué no se separó el Fasat Alpha? 5 horas después del lanzamiento, los rusos que estaban a cargo del lanzamiento enviaron un comando eléctrico para activar 2 guillotinas explosivas que cortaban los 2 pernos que sujetaban una abrazadera, la cual al soltarse permitía que un resorte empujara al satélite afuera. Lamentablemente las guillotinas, al intentar cortar los pernos, no los cortaron, sino que solamente los deformaron. Ahora, el sistema estaba diseñado con que uno solo de los pernos cortados permitía la liberación del satélite. Aquí tenemos en el lado A cómo era el sistema. Eran 2 placas, una pieza unida al satélite, la de arriba, y la otra pieza, la de abajo, unida al lanzador. Voy a cambiar el color del... Acá estaban los pernos que unían la abrazadera, que es esta banda de retención. Estas bandas de retención, que era la abrazadera, se unían con un perno que partía ahí y llegaba acá. Justo entre medio, alrededor del perno, estaba esta guillotina con un elemento pirotécnico. Cuando se activaba el elemento pirotécnico, la guillotina cortaba el perno. Y entre medio de las dos piezas había un resorte gigante que le daba la orden y separaba al satélite que estaba acá y lo separaba hacia allá. El problema está en que eso no ocurrió. El Fasat Bravo fue el segundo satélite artificial del proyecto Fasat de la Fuerza Aérea. Y el primero, como decía yo, en orbitar en forma independiente. Este fue lanzado en un cohete Zenit 2 desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, el 10 de julio del año 1998. Y básicamente duró los 3 años de funcionamiento, ya que se descargó finalmente la batería y no se pudo volver a cargar, por lo que quedó inutilizable. Sigue girando porque a la altura en que está todavía no ha bajado. ¿Qué lecciones podemos ver, digamos? Para ingresar a tecnologías nuevas hay que encontrar un socio tecnológico que realmente entregue la tecnología. No solamente un socio tecnológico que te entregue una caja negra. Y esa fue la razón de buscar ese socio tecnológico. Hay que buscar socios que sean capaces de ayudar a partir. Y esto vale para cualquier nueva tecnología. Es lo mismo que hizo Chile hace 100 años cuando partió la aviación. En ese tiempo el gobierno de Chile envió personal del ejército, de la armada, no existía la Fuerza Aérea obviamente, el año 1913 a aprender a volar y a estudiar ingeniería aeronáutica a París. ¿Y por qué a París y no a otra parte? Porque encontraron que París entregaban no solamente te enseñaban a volar, sino que te enseñaban a operar, te enseñaban a entender esa tecnología que era muy nueva. Eso debería pasar con todo, porque no necesariamente uno tiene que aprender esa es mi opinión, a partir de cero, no hay que inventar la pólvora nuevamente. Y es un tema importante, no hay que temer a enfrentar los errores, porque nadie es perfecto. A todos los ha pasado, en todas partes, las nuevas tecnologías generan cosas que uno no sabe. Los mismos estadounidenses, los
soviéticos, los chinos, han tenido accidentes en el tema espacial. Voy a contar una historia que pasó a los brasileños. Los brasileños, cuando asumió Lula da Silva en su primer gobierno, estaban a punto de lanzar un cohete, tienen ellos una base de lanzamientos de cohete cerca de Alcántara, en el nordeste brasileño, y hubo un accidente muy, muy feo que explotó uno de los cohetes y mató cerca de, no sé, alguien me lo podrá, puede que me equivoque, pero más de 20 personas, entre ingenieros y técnicos. Lula da Silva, en vez de esconder la cabeza debajo de la tierra, salió inmediatamente con una declaración diciendo que ellos lamentaban completamente el tema, pero que el programa espacial brasileño continuaba sin problema. Seguramente cambiaron muchas cosas, hubo modificaciones de algo, pero ellos lograron entender que para llegar a alguna parte hay que romper huevos. O sea, hay que romper los huevos para poder hacer tortillas. Lamentablemente, después de la no separación del Fasat Alfa, y voy a hacer una crítica muy directa, ninguno de los políticos de la época logró entender que había que armar una agencia del espacio chilena que permitiera impulsar el desarrollo espacial. Y nadie se subió a un carro porque nos faltan esos tipos de políticos que sean capaces de empujar el carro hacia adelante. Y que pueda hacer que los ingenieros y los científicos puedan tener las herramientas para seguir para adelante. Eso es lo que nos faltó. Así que ese es mi punto. Ahora, siempre es más cómodo pensar que hay tecnologías que no deben ser incorporadas a un país en vía de desarrollo, con el expediente de decir que es más caro que el fruto que se obtenga. Yo creo que ese es el punto. Esa es mi presentación. Espero que les haya gustado. Quedo abierto a las consultas. Fernando, ¿me escucha? Adelante. Sí. Mira, muchas gracias por la presentación. Para nosotros, bueno, y para el que habla es un privilegio de que después de 26 años, cuando estuvimos juntos ahí en Inglaterra, tú sigas interesado en el tema espacial, sigues siendo miembro de Chile y sigues interesado en que esto siga para adelante, así que te damos las gracias por la perseverancia. Me gustaría aprovechar de preguntarte, tú hablaste de dos cosas, un modelo de vuelo. En ese tiempo, como que habían dos satélites, ¿no? Uno que orbitara y el otro que se quedara en tierra para hacer pruebas. Explícanos un poquito eso y lo otro fue cuál fue el aporte chileno dentro del desarrollo del Fasat Alfa y del Bravo, porque hubo aporte, o sea, hubo ingenieros del equipo que hicieron cosas. Adelante. Exacto. Bueno, el tema del modelo de vuelo, modelo de ingeniería. A ver, para poder desarrollar este tema se requiere tener dos modelos. Uno que el modelo de ingeniería y el modelo de vuelo. ¿Por qué? No solamente para que el modelo de ingeniería sea el prototipo del modelo de vuelo, sino que con el modelo de ingeniería se permite, cuando ya está operando el satélite, voy a después decir otra cosa más adelante, pero cuando está operando el satélite, antes de mandarle comandos que cambian la configuración al satélite que está arriba, se prueban en el modelo de ingeniería. Por decir algo, si yo quiero cambiar por decir algo, el sistema operativo, hacerle un update al sistema operativo del satélite, de los computadores del satélite, yo no lo voy a hacer directo sin haberlo probado antes.
Entonces, uno siempre tiene que tener un modelo de ingeniería que permita que, que las pruebas que haga yo las voy a hacer primero en el modelo de ingeniería y hacer una serie de pruebas antes de efectuar el cambio arriba. Si uno no hace eso, puede correr el riesgo de que cuando haga un cambio deje bloqueado el satélite para recibir comandos, por decir algo. Es como, por ejemplo, no sé, siempre lo conversamos allá, uno puede, los transmisores del satélite, uno los puede prender y apagar. Tienen un switch para prender y apagar. Pero los receptores no pueden tener ese switch. Es algo que uno podrá decir que es lógico, claro, porque si uno apaga el switch del receptor, nunca más puede comunicarse con el satélite. Bueno, en el tema de la segunda parte de tu pregunta, el tema del aporte, a ver, los aportes fueron muy, muy significativos porque permitieron no solamente servían a nuestro satélite, sino que logramos a su vez mejorar diferentes partes del bus, del sistema de ellos. Por ejemplo, disculpa que voy a... Por ejemplo, primero que nada, el experimento de la capa de ozono, ese fue un experimento claramente desarrollado, básicamente fue dirigido por Álvaro Valenzuela, ¿cierto? Y en el cual trabajaron muchos de ustedes. Trabajaste tú, parece también trabajaron varios otros de los ingenieros, porque era algo que nos afectaba a nosotros. O sea, ese experimento no fue desarrollado por los ingleses. También nosotros participamos, bueno, en la instalación de el experimento del GPS también. O sea, en todos los experimentos hubo, y en el desarrollo del bus principal también hubo mucha nuevo aporte. O sea, no es el hecho de que hubiera una transferencia tecnológica, fue una transferencia tecnológica de 2 vías, porque obviamente ninguno de los que fuimos en el equipo no habíamos trabajado en cosas tecnológicas antes, entonces hubo un apoyo muy fuerte también hacia SSTL. Súper. Fernando, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante lo que nos contaste y me gustaría abrir quizás el micrófono a otros miembros de Achide y de la audiencia para que hagan sus preguntas. Así que no sé quién quiere hacerle una pregunta a Fernando. Fernando, acá Patricia Acevedo. Oye, muy interesante tu presentación, Muchas gracias. así que te felicito. Bueno, he conocido bastante el proyecto desde el punto de vista de que mi amigo Héctor Gutiérrez me ha contado de manera muy interesante y latamente también el proyecto en sí. Pero te quisiera preguntar lo siguiente. Este conocimiento y know-how que has ganado y que el equipo en general ha ganado con el tiempo, tanto en los proyectos Alfa, Bravo y Charlie, ¿qué crees tú? ¿Qué enseñanza dejó el Alfa hacia el Bravo y el Bravo hacia el Charlie? ¿Y qué podemos esperar después con el Delta? ¿Qué crees tú? A ver, yo creo que es como toda, voy a hablar de los Legos. Todo es como los ladrillos en general de una fundación, de un gran edificio. Todo fue ganancia de conocimiento. O sea, lo que hoy día se está haciendo con el Charlie, lo que se hizo en desde la concepción del Charlie, el lanzamiento, la operación hasta hoy día, está basado en todo lo que se aprendió hace 25 años. Estamos hablando
hace 25 años se lanzó, o sea, vamos a cumplir 25 años desde que se lanzó el Fasat Alfa. Y de ahí hubo mucha gente bueno, casi 11 ingenieros que estudiaron algún posgrado en ingeniería satelital, tanto en Inglaterra como algunos otros en Estados Unidos. Entonces, toda esa base principal sirvió para que cuando se hizo el Fasat Bravo, obviamente se le exigió a Surrey que evitara los problemas que se habían definido que había ocurrido en la no separación. Y lo mismo pasa con el Charlie, que si bien es cierto, el avión pasó mucho más tiempo, pero hubo una masa crítica de profesionales que participaron en los 3 proyectos, digamos. Está súper claro. Y eso ayudó mucho y va a ayudar mucho ahora que el Delta también, porque todavía hay gente que trabajó en los 4 proyectos, o sea, trabajó en los 3 primeros proyectos. Y obviamente con la gente nueva que está planteando. Además hay otro tema, lo voy a comentar porque hoy día hablamos del espacio como si fuera algo normal. Pero hace 26 años atrás, 27 años atrás, cuando se partió con el tema del proyecto satelital, sacaba sonrisas irónicas en la Fuerza Aérea, y bueno, y para qué decir afuera, el tema del satélite. O sea, esto era una locura inicialmente del general Ramón Vega. No, esto es una locura de Vega y esto no va a llegar a alguna parte, digamos. Hoy día, cuando uno ve ahí a Manu Pardo hablando y pensando en los satélites que él quiere hacer, hoy día eso es súper natural. Pero hace 25, 26 años atrás estaba Star Wars y esto. O sea, era casi fantasía. Yo creo que eso también ha sido muy, muy potente. Oye, Fernando, Hola, Marcelo. hola. Había una pregunta ahí en el chat de don Francisco Esquivel preguntando cómo se supo que los pernos habían fallado. ¿Se me permite explicar o lo explicas Sí, tú? explícalo tú. Perfecto. Bueno. Dentro de la investigación oficiamos a la fábrica de los pernos y este es como decía Fernando, un perno explosivo que va bajo presión, ¿ya? Entonces lleva unos sellos para que no se escape la presión. Y en el espacio se produjo un outgassing, ¿ya? Que le quitó potencia a los cilindros. Las pruebas en tierra se hicieron con distintos tipos de cables, incluso con un perno, y la potencia contenida en el cilindro dio para cortarlos. Ergo, se usaron para el espacio. Se habían usado antes en el espacio para cortar cables de menores dimensiones. También funcionaron. Es decir, con esas 2 conclusiones se instaló, sin considerar el outgassing, porque se suponía como cortó los otros, cortó se podía usar. Cuando oficiamos a la fábrica, nos respondieron que se había comprado y esto lo hicieron los ingleses, el cilindro equivocado, que traía un solo sello. Si hubiera sido uno con 2 sellos, no se hubiera producido el outgassing. Me explico un poco más. En tierra se ocupó el 100% de la potencia y cortó los pernos. Con el outgassing, que no sabemos de cuánto puede haber sido, 30%, 40%, queda un remanente de 70 o 60 para activar la guillotina, pero con ese 60 o 70 no fue capaz la potencia para cortar el perno y lo abolló, lo machacó, pero lo dejó unido. Con lo cual ya el suncho ese no se cortó, no se abrió y el resorte tampoco se activó. Eso en palabras. Bien, Bastante muy bien. Hay
hay un tema que quiero plantear. ¿Por qué? Uno dirá, pero ellos habían lanzado antes otros satélites. Todos los otros satélites los habían lanzado como carga secundaria en cohetes de Ariane, de la Agencia Espacial Europea. Justo cuando nosotros llegamos empezamos a trabajar este tema, hubo un accidente que postergó, un accidente de un cohete Ariane, que postergó como por 2 años el lanzamiento. Entonces empezamos a buscar junto con los ingleses, quién nos podía lanzar los satélites. Y lo que pasaba era que era Ariane, o la Agencia Espacial Europea, la que proporcionaba antes los pernos explosivos. Y por lo tanto, la experiencia que tenía Surrey respecto a los pernos explosivos era la que le pasaban los pernos. Por eso pasó lo que recién plantea Marcelo, digamos. Oye, otra contribución que hizo el equipo, bien nimia, pero no sé si recuerdan ustedes, las primeras imágenes de los UOSAT, salían las antenas en la cámara de campo. Claro, porque estaban rectos. Entonces nosotros humildemente le dijimos, bueno, ¿y por qué no las pandeamos en 45 grados? No, es que el pattern de radiación, etcétera, etcétera. Y ahí hicimos la prueba con Álvaro Valenzuela, hizo sus cálculos con 2 hojas de integrales y concluyó que el pattern no sufría modificaciones, y a partir de ese satélite, todos, ahí se muestra, llevaban ahora las antenas en 45 grados. Aquí está, Algo muy espera, lo voy simple a y buscar. sencillo, Voy a pero que mostrar. sacó las antenas de las imágenes. Aquí está. Estas son las antenas que aparecen en las imágenes. Ahí se ven, Ahí hay una justamente. y ahí Y está la esas otra. eran molestosas para la imagen. Claro. Entonces le dijimos, bueno, doblémoslas en 45 grados, pues ¿qué pasa? Y aquí está cómo quedó. La voy a mostrar. Genial. Espérate, déjame buscarla. ¿Hay más preguntas entre medio? Aquí está, estas las antenas. Aquí están las Sí, antenas después de dobladas en preguntas. 45 grados. Sí, yo quería hacer una pregunta. Don Fernando, bueno, entiendo que también el programa de FASAT Alpha y el Bravo tenían todo lo que era una proyección educacional. Entiendo que en alguna parte tiene que haberse quedado guardado esas imágenes que sacaba el satélite, que eran como 600 por día, si no me equivoco, por lo que estaba escuchando, 13.000 órbitas. Sería interesante poder acceder a ellas como para poder, no sé, de repente poder jugar con ellas, hacer una especie de video o time-lapse. ¿Dónde se puede acceder a esas imágenes que adquirió el FASAT Bravo? Si es que hay si hay que solicitar a la Fuerza Aérea, si quedó algún archivo de eso. Marcelo, tú podrías. Sí, yo creo que en la actual estación tienen que estar los de esos archivos. Yo mantengo algunas, pero de nivel presentaciones, muy pocas, unas 5. Pero en la estación debieran estar. Me voy a encargar de consultar, porque es material bastante antiguo, así que es riesgoso decir que están disponibles, pero voy a preguntar. Yo creo que están desclasificadas, así que no hay problema. Voy a preguntar a la gente de la estación terrena y voy a preguntar en la Fuerza. A ver, que Sí, porque por último que las manden al museo. claro, sí, incluso hay una muy interesante de un iceberg que me acuerdo que sacó el FASAT Bravo, que sería bueno poder ver cómo iba avanzando, por ejemplo. Sí, esa experiencia fue bien buena e incluso lo pudimos dimensionar y resultó bien entretenida. La que más nos costó tomar fue la de Isla de Pascua. Isla de Pascua nos costó un mundo achuntarle. El SAC nos pidió hacer una y estuvimos harto tiempo tratando de achuntarle. Otro experimento muy bueno que se hizo fue con la Universidad Católica sobre el lago Rapel. Le tomamos una secuencia en varios años y se iba demostrando cómo se recogía el agua, cómo se fue secando en esa época. Buenísimo. Alejandro López tiene una pregunta. Alejandro, si quieres hacerla, te estamos escuchando.
Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, desmitificando algunas cosas para los ingenieros más jóvenes acá. Bien la presentación y pensando un poco en capacidades que de repente se pueden heredar, el tema de la estación de control o la frecuencia, esas capacidades de comunicación del segmento terrestre en UHF, VHF, que es lo que están usando la mayoría de los CubeSat en la primera iteración, ¿existen aún? ¿Hay alguna forma de saber? Y la otra pregunta es, ¿dónde está el modelo de ingeniería del Alfa o el Bravo? A ver, el modelo de ingeniería está en la Academia Politécnica, parece, ¿no? Está como en la Academia Politécnica, está la última vez que lo vi. Obviamente hoy día ya no tiene otra función. Y todos los componentes que estaban en la estación terrena, Marcelo, yo creo que tú podrías saber más. Nosotros cuando se desactivó esa estación en Cerrillo, pasamos muchas cosas al museo. ¿Ya? Ya. Primero a la academia, porque estamos a depender de la academia, y después pasaron al museo muchas de ellas. No he visitado el museo, así que no sabría decirlo. Hay que ir a ver al señor Gutiérrez que está en el museo. Claro. Ahora con respecto al traspaso, perdón, de conocimiento, lo que nosotros pudimos aprender lo aplicamos, bueno, después con copia del FASAT Bravo, pero todos esos requerimientos, toda esa experiencia la traspasamos en el proyecto del FASAT Charlie, ¿ya? Y ahí montamos un proyecto de como 45 personas, en el cual se definieron mucho más acuciosamente todos los requerimientos y los pudimos plasmar con conocimiento. Antes nos hablaban de, qué sé yo, un montón de cosas ópticas para las cámaras, y tratábamos de ir aprendiendo en el camino, ¿ya? Pero después eso ya en el FASAT Charlie o en el Aurora, que se llamó originalmente, después fue Charlie, fuimos traspasando eso y los ingenieros que fueron los ingenieros jefes fueron subordinados nuestros y bueno, ahí don Héctor también pudo aportar directamente allá en Francia. Así que el traspaso de información, de conocimiento fue efectivo. Y la verdad, oye, que si uno piensa que cuando empezábamos a trabajar en el Charlie y nos acordamos de la experiencia del Alfa y el Bravo, la verdad es que teníamos los ojos mucho más abiertos a todo lo que se pudiera presentar, así que fue arduo el trabajo para que no pasara lo mismo. Recordemos que el FASAT Charlie era como enterrado adentro de una caja después de 5 satélites, así que y tenía que dispararse primero la carga principal, después los otros 4, nosotros éramos la quinta carga secundaria. Entonces estábamos mucho más preocupados que no se quedara encerrado el satélite. Creo que Jaime tiene una pregunta. Te escuchamos, Jaime. Sí, gracias. Bueno, gracias Fernando y todos los que han intervenido porque es un privilegio escuchar esta presentación. Mira, a ver, son 3 preguntas, pero voy a hacerlo lo más breve, digamos. Una es, hoy día está el GOE, el Grupo de Operaciones Espaciales. Esto, por lo que veo, nació con la tercera experiencia, que es el FASAT Charlie, como tal. ¿Hubo alguna intención al comienzo con el FASAT Alpha de crear una estación de este tipo? Con el comentario que tú hiciste en tu presentación de que no existía una oficina de asuntos espaciales, agencia, en fin. Lo otro es, me interesa el tema de todo lo que es procesamiento de imágenes digitales o las imágenes hoy día, o en ese momento, dónde se almacenaban, dónde se guardaban, dónde se hacía el tratamiento, el procesamiento, la interpretación de la imagen, en fin. Y lo otro es que quedó ahí también, en la presentación del FASAT Bravo, tú hablaste que quedó, digamos, terminó su operación debido, digamos, a que se descargó la batería totalmente. ¿Eso estaba previsto? ¿Era así, digamos, que durar 3 años y de ahí dejaba de operar? Esa era mi pregunta. Gracias.
Ya, yo voy a contestar la primera ¿cómo se llama? Y le voy a pedir a Marcelo y a Héctor, que trabajaron en el Bravo, contestar la otra. Pero en el caso a ver, Chile tenía desde hace tiempo un comité de asuntos espaciales, la secretaría del comité estaba centrada en la Fuerza Aérea. Y el presidente del comité era el director de operaciones de la Fuerza Aérea. Y ahí partió, voy a contar bien la historia, ahí partió el general Vega, cuando era general de brigada aérea, como presidente del Comité de Asuntos Espaciales. Estamos hablando del año 90, 89, 90. Y ahí se hizo cargo él de ese tema, digamos, él lo tomó. Después, el Comité de Asuntos Espaciales fue siguiendo a Ramón Vega cuando fue jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y después cuando fue comandante en jefe. No había había una oficina de asuntos espaciales, en realidad era dentro del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, pero no era ninguna cosa orgánica como es hoy día el Grupo de Operaciones Espaciales. Porque hoy día la Fuerza Aérea tengo entendido que está el Grupo de Operaciones Espaciales y además hay una oficina que son los que se dedican a la parte operativa, y hay otra oficina en el Estado Mayor General que se dedica a los Grupo de Operaciones Espaciales, y hay otra oficina de asuntos espaciales en el Estado Mayor General. Lo que la Fuerza Aérea intentó, de todas maneras, cuando se lanzó el satélite, fue de que el gobierno de la época patrocinara este tema de la agencia espacial. Agencia o Comisión Chilena del Espacio, en un símil a la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Yo trabajé un tiempo en la Comisión de Energía Nuclear, en todo caso. Lamentablemente nunca se ha tenido alguien que se interese en este tema mayoritariamente. Tanto es así que que un poco antes del lanzamiento esto es lo más terrible, un poco antes del lanzamiento del Fasat Charlie, o sea, un año antes de eso, alguna persona dijo, oye, no, el Comité de Asuntos Espaciales no puede estar en la subsecretaría en el Ministerio de Defensa. Y agarraron a ese comité, que era un grupo de personas dedicado al tema, y lo mandaron al Ministerio de Economía. Y ahí estaba al mismo nivel eso que el manejo de los pescados y todo, lo mismo. Que muchas otras actividades que ya estaban funcionando. Y a alguien le parecía una piedra en el zapato, y de un día para otro, a fines justo cuando se lanzó el Fasat Charlie, en el presupuesto para el año siguiente, no había plata y ahí quedó. Y desapareció de inanición, lo dejaron morir. Y después empezó, cuando ya apareció el Fasat Charlie, ahí yo lo estoy mirando desde afuera, porque yo ya no estaba, hacía tiempo que no estaba en la Fuerza Aérea. Fue la Fuerza Aérea la que se hizo cargo del tema. Dijo, esta cuestión es que alguien tiene que manejarlo. Más encima, la mayor cantidad de apoyo al tema lo daba la Fuerza Aérea con sus medios, digamos. Yo insisto en que todavía, aquí pasa, siempre hay otras cosas más importantes que los pingüinos, que cualquier cosa. No. Entonces, el tema espacial es como decir, no, esto es una locura. Esperemos que con este nuevo ministerio algo se vea. O sea, esa es mi opinión. Lamentablemente, esa es la historia. Sí. Las otras preguntas las puede contestar Marcelo. Con respecto a las baterías, Sarre estuvo trabajando muchos años con una empresa de batería. La forma de hacer satélites, partamos un poquito de atrás, de Sarre,
fue aprovechar. Todos sabemos que del desarrollo espacial se generaron muchas cosas hacia el ámbito civil, ¿no es cierto? Velcro, batería, computadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la Universidad de Sarri, ¿qué hizo? Tomó todo eso que había caído a la civilidad, lo recogió y lo clasificó. Para ejemplificar, las baterías de litio. Compró un pack de baterías inmenso y las testeó todas. Seleccionó y hizo pack de 10 baterías recargables. Y esas le dieron tan buen resultado que hasta donde yo tuve conocimiento, algunas duraron hasta 17 años en el espacio. Bueno, esa fábrica la compró otra fábrica, cuyos nombres no recuerdo, y eliminó esa batería, no sé, motivos ni nada. Así que Sarri tuvo que empezar a buscar nuevamente y testeó una que le dio mucho mejores performance de recarga, tiempo de descarga, capacidad, amperaje, mucho mejor que la anterior. Pero lo único que no pudo medir fue la vida útil, ¿ya? Los ciclos de carga y descarga. Bueno, estábamos operando el Bravo y de repente en agosto, septiembre del 2000, empezamos a ver una pequeña atenuación en una pequeña pérdida en la capacidad de carga, y que mensualmente empezó a declinar y a declinar. Y alcanzó, pero matemáticamente, a durar los 3 años nominales que figuraban, digamos, como vida útil. ¿Ya? Pero la esperanza, de acuerdo a la experiencia anterior, que podrían haber durado 5, 7, 10 años más. Los de este satélite ya se ve que duraron mucho más, los del Charlie. Pero en esa oportunidad fue la primera vez que se usó también. Es decir, los dos chascarros, la carga explosiva y las nuevas baterías, los llevábamos nosotros. Ojo Y que había un satélite gemelo al Fasat Bravo, ¿cuál es que era? El tailandés, y le pasó lo mismo. claro. Y uno. El TMSAT, ¿no? Bueno, pero los coreanos duraron. Hay un coreano que creo que todavía está. No sé. Súper. Pero tuvimos la mala suerte del cambio de manos de las baterías. Manu tiene una pregunta. Te escuchamos, Manu. Aquí viene la nueva generación. Ahora sí, ya. Tengo 3 pequeñas preguntas. La primera es, bueno, si me imagino que este satélite, el Fasat Bravo, estaba en era de órbita baja, me imagino. Me corrigen si me equivoco. Sí, pero asumiendo que tenía que posicionarse sobre territorio nacional, y considerando que se encuentran los llamados cinturones de Van Allen, donde hay concentraciones bastante grandes de muones, piones, elementos, básicamente rayos cósmicos, se podría decir, que afectan la capacidad de procesamiento. En este caso, pudieron detectar algunos problemas en el caso de que hubiera pasado en esa órbita que es imposible evitar esa zona. Tuvieron datos del computador del OBC. La segunda pregunta es sobre qué protocolo utilizaban para poder enviar y recibir telemetría hacia el satélite. ¿Usaban AX25 y la eficiencia que podían obtener más aproximadamente en qué niveles se manejaba?
Lo de las anomalías, teníamos la otra anomalía atlántica, la que está al oeste de Argentina también. Tuvimos la fortuna de que no tuvimos ningún incidente cósmico, ¿ya? No se degradó en cuanto a procesadores y eso, que era lo más riesgoso. No tuvimos declinaciones, ni detrimentos, ni malas experiencias. No me acuerdo cómo eran los sistemas de protección también que aplicaba Sarre. No los podría describir en este momento, pero sí tenían protección, ¿ya? Sin embargo, igual podían producirse eventos que afortunadamente, ahí tuvimos suerte, no se nos produjeron a nosotros. Con respecto al protocolo de comunicaciones, don Héctor, no sé si... Bueno, lo que se ocupaba era un sistema de radioaficionados, ¿no? Sí, así que justamente creo que me alcanzaste a mencionar en la X, ¿cuánto? ¿35? 25. 25, exactamente. Bueno, ese era el sistema de comunicaciones que se utilizaba. Habría que recordar, ¿no es cierto? No sé, Fernando, cómo fue el origen también del diseño, claro, del diseño, ¿no es cierto? Porque recordamos que cuando Chile tomó la determinación de decir, no, nosotros vamos a hacer un microsatélite y todo eso, pero al principio era harto más simple, ¿eh? Era un satélite radioaficionado y la Fuerza Aérea quiso irse más arriba. Bueno, ese es un tema, como dice Héctor, el Sarrey partió como haciendo satélites de la serie AMSAT, que AMSAT significa Amateur Satellite. Los satélites de la serie AMSAT partieron a Estados Unidos y Sarrey fue el primer diseñador de un satélite fuera de Estados Unidos que lo diseñó, y ese fue el UOSat-1, que fue un satélite bastante más grande que los que hacía Estados Unidos, y logró lanzarlos en unos cohetes en Estados Unidos. O sea, y ellos, como bien decía Héctor, utilizaban todos los componentes y todo el tema para que se pudieran conectar los radioaficionados. Los radioaficionados eran muy poderosos en la época, hasta casi fines del 90, era muy poderoso, y ellos requerían satélites que permitieran conectarse. Incluso el UOSat-2 es el famoso HealthSat, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿El KitSat? No. No, Sí, el UOSat-2 sí, era el HealthSat, que era el satélite de medicina, que estaba financiado por un grupo de Estados Unidos que le quería dar comunicaciones a médicos en África que querían comunicarse con, no sé, médicos en Estados Unidos para preguntar cosas médicas, no sé, pues cómo se... Telemedicina. Pero era básicamente para eso, o sea, se usaba mucho este tipo de satélites para comunicarse, pero con este sistema Store and Forward, ¿ya? Entonces, y por eso la mayoría del tema de las comunicaciones eran del tipo radioaficionado. El KitSat parece que fue incluso, los satélites coreanos fueron utilizados para radioaficionados. La Fuerza Aérea no autorizó a que este satélite pudiera ser usado para radioaficionados, pudiendo haberlo hecho, digamos, pero esa fue una decisión del alto mando de la Fuerza Aérea de la época, digamos. Pero eso era Oye, entre paréntesis, son las 5:20 y nadie se ha retirado, ¿eh? Así que por lo menos fueron poquitos, pero persistentes. Sí. No sé, Carla, si tenemos más. Sí, tenemos de hecho 3 personas más en la lista para hacer preguntas. Adelante. Vamos a seguir con Sebastián para que nos hagas la pregunta, así que dale nomás. Después viene Ignacio y Patricio. Y yo creo que con eso tendríamos, digamos, está súper interesante en todo caso. Yo seguiría feliz. Gracias. Dale. Hola, Fernando. Hola, Sebastián. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos los asistentes. Mi pregunta es una sola, ¿ya? Y tiene que ver con cuál ha sido el involucramiento, o cuál fue el involucramiento de
universidades o de la academia y de industria nacional en el desarrollo de los FASAT desde el Alfa hasta el Charlie. Noté en la presentación que fue mucho con universidades inglesas y la FACH, pero me gustaría saber si es que hubo también algún enlace o algún desarrollo de la Academia Nacional y de la industria nacional. A ver, yo voy a hablar del Alfa y le voy a pedir a Marcelo y a Héctor que hablen del Bravo y del Charlie. En el Alfa nosotros intentamos involucrar a la industria nacional, básicamente la industria AENAER. Alguien podrá decir que AENAER es de la Fuerza Aérea, pero había que convencerlos de que hicieran algo. Y ellos hicieron, aunque parezca una tontera, ellos fabricaron los componentes, la bandeja, la estructura que era de aluminio, la hicieron ellos, y fue un avance, porque estaban recién ENAER había recibido unas máquinas de control numérico. Claro, y entonces ellos lograron hacerlo y pasaron la prueba de Surrey. También se hicieron conversaciones, cosa de que después que se hiciera cuando ya estuvieran operando, la idea era invitar a las universidades a que desarrollaran, o sea, uno tomaba la información y alguna universidad iba a tener que manejar la información de los experimentos del ozono y los otros, digamos. Bueno, lamentablemente en el Alfa no se pudo, digamos. Marcelo. En el Bravo nosotros compartimos hartas imágenes, como decía antes, con la Universidad Católica, que hizo el estudio Rappel, con el SAG, que nos pidieron de Isla de Pascua. La Universidad de Concepción también hizo algunos estudios en base a nuestras imágenes, que debemos recordar que no eran de muchísima calidad. Es decir, la que logramos tomar de Isla de Pascua al final del día no sirvió para nada, porque ellos querían hacer un estudio forestal, pero con esa resolución no había por dónde. Así que pero le hicimos empeño. Después, para el Charlie, o Aurora, que me tocó dirigir en primera instancia, después cambió de nombre, sí hicimos encuestas a universidades sobre las necesidades más que participación técnica. Y no sé, a ver, Héctor, a Francia, ¿fue alguna de academia? De empresa sé que no, pero de academia. La Universidad de Concepción, Rolando Hernández. De la Universidad de Concepción. Él era el asesor científico del ministro de Defensa y representando a la Universidad de Concepción. Pero mira, yo creo que en definitiva, si la pregunta va, yo me imagino enfocado a cuál ha sido la participación de la academia, ¿no es cierto? Ya sea en el proyecto, en el diseño, en la definición de la misión, lo que sea. Bueno, la verdad es que todo esto ha ido en aumento, porque si pudiéramos pensar que para el FASAT Charlie hubo un consejo de prácticamente 13 universidades que hicieron una declaración, o sea, apoyando el proyecto y toda la cosa. Bueno, también sabemos de otras opiniones, pero no quiero hablar de eso, o sea, de algunas experiencias, digamos, que han habido en cuanto a la explotación del satélite. Bueno, ahora igual otra vez se está repitiendo, ¿no es cierto? En los nuevos proyectos, en el Sistema Nacional Satelital, también se ha tomado contacto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Bienes Nacionales a través del SNIR, y ahora sí hay un grupo quizás más estructurado de universidades, con interés. Me refiero a la parte de ingeniería satelital y la otra es la parte de la percepción remota, toda la información geoespacial. Pero es algo que está en proceso, Yo creo que ojalá que realmente las universidades se están concentrando, están haciendo sus propios proyectos, están desarrollando CubeSat. Yo diría que hay 6 universidades que están dándole de manera más decidida, con proyectos más baratos y todo. Y además van a tener la oportunidad de acceder a fondos estatales. Pero obviamente que aquí se nota que hay un déficit. Los proyectos se han hecho en la Fuerza Aérea.
con fondos de la Fuerza Aérea, asignados a la Fuerza Aérea, y no se ve por ningún otro lado, aparte de los proyectos científicos propiamente tal de las universidades, para un sistema nacional satelital, digamos. Así que hay harto que hablar de eso, pero yo diría que ahora hay un nuevo grupo de universidades que se están uniendo, y de hecho los tenemos, la mayoría de ellos están con nosotros en la Chile. Y la idea es que ahí se pueda acceder y de hecho tienen la oportunidad de hacerlo en el nuevo satélite. Súper. Ya pues, Ignacio, yo creo que, que viene Ignacio, si es que no me equivoco, si es que cerramos esa pregunta. A ver, ¿no se ha ido? Hola, Sí, hola. Ahí está, ahí está. Hola, buenas Dale. tardes a todos los presentes. Bueno, mi pregunta iba relacionado con algo que acaba de responder don Héctor, y era más que nada hablando del futuro, porque o sea, me gustaría preguntar acerca de un proyecto que se tiene pensado llevar a cabo, o que se está llevando a cabo. Recién creo que estaban mencionando de un Delta, estaban hablando del Bravo, después Charlie. ¿Hay algún proyecto futuro que se va a llevar a cabo? Sí, sí, está muy callado, esa es la verdad. Digamos que tiene una participación muy, ¿cómo diríamos? Muy clasificada. Hay muchos que están participando. Hay un proyecto, algunos le llaman Fasal Delta porque uno sigue la secuencia, alfa, qué sé yo. Hay otro que ya le están llamando Sistema Nacional Satelital, o sea, el SNSAT, ¿ya? Y eso es algo que se está trabajando hoy día, y yo creo que en los próximos par de meses, yo creo que ya va a explotar más hacia la superficie. Pero es un proyecto nacional en el cual está participando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Bienes Nacionales a través del SNIT. Entonces, pero obviamente y ahí hay un desarrollo, hay una de las patitas de ese proyecto tiene que ver con CubeSat, desarrollo de nano y microsatélites, aparte del reemplazo de Fasat Charlie, aparte de estaciones terrenas, aparte del acceso a una constelación existente hoy día. O sea, es un proyecto bien ambicioso, pero bueno, hay otros que tienen que hablar más públicamente de ese proyecto, pero sí, está en desarrollo, y yo creo que en un par de meses más, cuando ya salgamos de la pandemia, estamos listos. Buenísimo. Muchas gracias. Patricio, yo creo que tienes una pregunta, yo tengo la última, y por ahí yo creo que estaríamos, ¿o no? Sí, 5:30. Sí. Hola, estoy Ignacio, acá. ¿Sí? Patricio. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Dale. Sí, amigo Héctor, bueno, muchas gracias por la invitación, y muy interesante la presentación del desarrollo del satélite, tanto desde el alfa hasta lo que tenemos hoy día. Y mi pregunta básica va un poquito, que la respondió Héctor y en el comentario respecto a las universidades. Cómo de alguna manera las universidades, tanto la mayor con su proyecto UMSAT, la Universidad de Chile con su CHAI 1, 2 y 3, que ya está, hay uno que obviamente que ya está volando, cómo de alguna manera la experiencia ganada por ustedes, que prácticamente pasan a ser los próceres de la tecnología espacial chilena, que son la gente que creó, que se instruyó, cómo pueden o cómo han volcado su experiencia y su conocimiento a estas nuevos jóvenes, a esta nueva savia, de manera tal de no solamente a corto plazo generar CubeSat, sino que probablemente ya llevarnos a otros caminos, tal vez a satélites ya de comunicaciones, a un futuro muy lejano. Si existe esa transferencia de alguna manera de conocimiento entre las universidades y lo que es el estamento de la gente que construyó los primeros satélites, en este caso Alfa, Bravo, Charlie. Yo creo que estamos en una transición. Sí, yo quiero contar una cosa primero. No sé si se acuerdan, los más jóvenes, no sé, después que pasó lo del Alfa y un poco antes de lanzar el Bravo, justo en intermedio vino el tema de las chinitas del Liceo 1 de niñas. Eso fue el que apoyó ese trabajo en forma personal, fue
también miembro de Achille. Klaus. Klaus, No, fue Puebla. Cristian Puebla. Cristian Puebla. Claro, Cristian Puebla apoyó ese proyecto. Y uno ha apoyado un montón de iniciativas y proyectos en forma separada. Personalmente, yo estuve en conversaciones con el jefe del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Andrés Bello de Viña, porque ellos querían armar un tema de un satélite CubeSat para sus alumnos. El tema está en que normalmente son impulsos individuales, específicos. individuales. Me pasó también yo trabajé con un profesor de la Universidad de Antofagasta que estaban presentando un tema de generar una especie de campo de entrenamiento de Marte en una de las no voy a decir un fondo, porque ya no hay fondo, digamos, en un espacio, digamos, que tiene la Universidad de Antofagasta en La Pampa. Y así, digamos, hay muchas universidades que, más que orgánicamente, profesores puntuales que se han acercado a algunos de nosotros, digamos, por lo menos estoy hablando del caso mío. No, eso se repite, porque, bueno, y por eso que Achille hoy día tiene a la Universidad de Santa María, tiene a la Universidad de Concepción, a la Universidad Mayor, en fin, o sea, son los mismos. Hay uno que se está escapando, que es la Universidad Austral, que un poquito está en stand-by. Pero yo creo que estamos, como dije al comienzo, en un momento de transición, en donde, por una parte, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, ha tomado contacto, casi liderando esto con muchas universidades, con muchas, ¿ya? Y bueno, y ahí cada cual aporta, y por supuesto que cada universidad también quiere tener la posibilidad de acceder a fondos del Estado para seguir trabajando en sus proyectos. Y por otro lado, el Sistema Nacional Satelital quiere también tomar ese capital humano, capital de desarrollo, para poder ocuparlo también en el proyecto propio. Así que ojalá que sea win-win. Sin duda. Respecto a las universidades, estaba haciendo memoria con quienes trabajamos algunas cosas. La Universidad de Concepción en percepción remota para todo el área forestal, querían ocupar nuestras imágenes. La Universidad de Magallanes estaba muy interesada y trabajamos en el asunto del ozono. Igual que la USACH, con la USACH tuvimos una geógrafa que nos ayudó a desarrollar, traer los datos para hacerlos visibles. Logramos bien buena data y bastante parecida a lo que presentaba la NASA. Nosotros con píxeles bastante más burdos, nos demorábamos una semana en el análisis que ellos bajaban diariamente, pero le andábamos cerca con la USACH. La Universidad del Norte también, la Universidad de Concepción, la Universidad de Talca. Yo hice algunas charlas en unos diplomados también. Es decir, hemos seguido participando, pero yo al menos en la medida que me llaman. Tengo mi pega, tengo mis actividades, y donde me llaman voy. Pero no es una cosa que uno ande, oye, yo quiero hacer clases, yo quiero... No. Pero estamos siempre disponibles a traspasar la información. Sí, bueno. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí juega un rol, soy Patricio nuevamente, que estoy con el micrófono abierto, y se lo he comentado a Héctor, la Achille juega para mí un papel preponderante en el hecho de poder aglutinar todos los intereses, tanto científicos, universitarios, la experiencia de los profesionales como ustedes que han participado en proyectos, de tal manera de llevar la manija, de llevar de alguna manera nuestra misión satelital hacia adelante. Sin duda que este organismo privado, no me cabe la menor duda que es el ente hoy día más competente que podemos tener en nuestro país. Así que desde ya agradezco a Héctor y a todos los participantes haber podido participar en esta tan interesante presentación. Y bueno, nuestros mejores deseos también, amigo Héctor, de que todo vaya bien
en el futuro y cuente con mi apoyo en lo que pueda apoyarle y Muchas gracias. ayudarle, sin duda. Muchas gracias, Lo haré. Patricio. Saluda a Raúl Mera. Sí, pues, andaba volando, ahora andaba volando. Muy bien. Muchas El gracias. director de FIDAE. Gracias, Súper. Patricio. Gracias. Ya, buenísimo. No sé, Héctor, si quieres cerrar tú la sesión de hoy. Ya, No, una pregunta antes sí, a Fernando o a Marcelo, porque igual nos quedan hartas preguntas a nosotros que estamos como en la nueva generación, digamos, del desarrollo espacial, y desde los privados también, porque en este nuevo cambio, digamos, o en este periodo de transición también aparecen los privados y no solamente los gobiernos y las universidades, sino que también nuevos emprendedores en el área espacial. Entonces, yo desde esa perspectiva tengo bastantes preguntas y toda la experiencia que ustedes tienen, de todas maneras, es una ayuda gigante para nosotros. Entonces, ¿cómo nos podemos contactar con ustedes o si existe alguna forma, no sé, a través de algún mail en donde nos podamos acercar para poder seguir haciéndole preguntas y adquirir de su experiencia? Bueno, oye, pero tú tienes todos los contactos, los que estamos en la Chile, estamos todos. No hay ¿verdad? problema, digamos, que nos acerquemos directamente a Marcelo y a Por Fernando. supuesto que no, estamos Buenísimo. súper abiertos. Sí, Buenísimo, Sí. buenísimo. No súper. puedo hablar por mí, creo que Marcelo, sí, como lo acaba de decir también. Somos Bueno, oye, y Héctor. Cristian No hay nada Puebla trató, Cristian Ahora, Puebla no hay trató de unirse, pero no pudo, tuvo problemas. Ahora, no hay nada mejor que hacerlo, ojalá, a través de Achide, porque así Achide recoge también las inquietudes de los consultantes. Sí, creo que tienes razón, Marcelo. Yo creo que vamos a tener que ver quizás algún proceso, alguna forma, Héctor, como para Hay que poder estructurarlo, hacer sí. Y yo te puedo dar respuesta individual a preguntas específicas, pero interesante sería que el mismo Achide vaya con esa información detectando quiénes hacen consulta, qué tipo de consulta, y mismo Achide pueda distribuir las preguntas. Si Claro. puede que yo no sea el más indicado, sea Fernando, sea el mismo Héctor u otro, o Klaus o Cristian Puebla, ¿te fijas? Sí. Y como Héctor nos conoce a todos, puede distribuir las preguntas. Entre paréntesis, Achide acaba de firmar un acuerdo, un convenio de colaboración con la Asociación de Empresas Espaciales de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica. Así que está eso en carpeta y ojalá que lleguen más. Sí, bueno, yo creo que ahí hay toda una reunión, digamos, y un tema que podemos hablar, digamos, para no extendernos en esta reunión, pero sería súper interesante ver eso, porque están apareciendo muchas startups, que yo vengo de ese mundo, que estamos haciendo cosas para el desarrollo espacial, digamos, y que no necesariamente estamos conectados a las universidades directamente o al gobierno, sino que estamos empujando desde nuestras startups. Entonces también sería súper interesante poder conversar en relación a eso, cómo podemos incluir más estas startups en Achide, digamos, y en estas conversaciones. Démosle una vuelta de tornillo, o sea, para tratar de estructurar eso y sacarle provecho, obviamente. Super, yo creo que Achide es el gran punto de contacto entre startups, universidades, privados, gobierno, es decir, si uno le plantea una idea a Chile no se va a quedar con la idea, sino que va a buscar los contactos con los cuales hacer enlace y poder dejarlo trabajando. Exacto. Buenísimo, ya pues por mi lado les agradezco, esto fue demasiado interesante, Héctor. Yo creo que eso sería, oye, pues nosotros somos lateros, así que no le acostamos nada. Pero gracias a los que se quedaron prácticamente al final, estoy viendo que ya vamos 16, se han ido 2, así que ya sería bueno. Así que yo creo que nos juntamos en una semana más y vamos a ver quién es el próximo, porque hay una lista de 30, entre paréntesis, Mario, tú también vas a exponer en algún minuto, o sea, eso es lo bueno, que Punta Arenas, acá, Fernando está en Valdivia, así que... qué bueno que con un temporal de lluvia, por si acaso. Ay, qué lindo, qué lindo. ¿A usted le gusta eso? Quédese ahí nomás. Eso nomás. Muchas gracias, oye, por la plataforma. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo. Así que cualquier cosa también, que necesiten información, bueno, ahí a través de Achide podemos seguir conversando.
Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Te pasaste. Muchas Chao, gracias por la estén súper bien. presentación. Que estén Chao, bien. chao, Manu. Con la iniciativa. Muy bien. Chao, chao. Que estén bien. Un abrazo. Igual, gracias. Chao.